Cordial saludo compañeros y tutora. Hago este video con el fin de dar respuesta a la unidad 3, tarea 4, identificación y conceptualización de los contratos privados en Colombia. Mi código dentro del curso es 101001-141. La primera pregunta dice, identifica como contratos privados los contratos civiles, nominados e innominados, comerciales y laborales, presenta la clasificación de los contratos por una de esas especialidades, desarrolla y explica cada tipo de contrato consultando en las fuentes de derecho. Entonces, los contratos privados se entiende por contrato privado a los acuerdos entre personas donde tienen como propósito establecer derechos y obligaciones vinculantes, los cuales pueden ser clasificados en diferentes categorías según la relación entre las partes que estén involucradas. Los contratos civiles son acuerdos legales que se realizan entre dos o más personas, las cuales establecen derechos y obligaciones a tener en cuenta. Estos contratos son basados por el derecho civil y ayudan a la regulación de carácter personal o patrimonial. Algunos de los ejemplos de contratos civiles está el de compraventa, que es un acuerdo en el que una parte se compromete a transferir la propiedad de un bien y la otra paga un precio. El arrendamiento, que es un contrato en el que permite una parte ceder temporalmente el uso del bien de la otra a cambio de un pago. Comodato, que es un préstamo gratuito de un bien, donde el propietario lo entrega el uso beneficiario, el cual se compromete con la devolución después de un determinado tiempo. Mandato es el acuerdo en el que una persona compromete la gestión de sus usos a otra. Donación, que es una transferencia gratuita de bienes desde una parte hacia el destinario. Los contratos comerciales son acuerdos legales entre empresas y personas que participan en actividades comerciales. Y algunos de los ejemplos de contratos comerciales son el contrato de compra-venta mercantil, que en este contrato se regulan las compras y ventas de bienes y servicios entre empresas. Los contratos de distribución, que son un contrato en el cual la empresa otorga el derecho de vender y distribuir sus productos en una determinada área geográfica. El contrato de franquicia, el cual permite que la empresa pueda otorgar al franquiciado el derecho de operar algún negocio utilizando su marca, métodos y soportes. El contrato de agencia, que es en el que una persona o empresa que sea un agente actúa en nombre de otra que sea principal para negociar y celebrar contratos con terceros. El contrato de arrendamiento comercial es utilizado para cuando una empresa alquila espacios para llevar a cabo actividades comerciales que se establecen las condiciones de arrendamiento como la duración, el precio del alquiler, responsabilidades del arrendador y el arrendatario. Los contratos laborales son los acuerdos legales que hay entre un empleador y un empleado en los cuales se establecen términos y condiciones para la relación laboral. Entre algunos de ellos, los más comunes son el contrato de trabajo a término indefinido. En este contrato no se entiende una oración específica y se establece una relación laboral continua para el empleador y el empleado. También está el contrato de trabajo a término fijo, que aparte el contrario del indefinido, el término fijo se entiende por una duración establecida y se establecen claramente fechas de inicio y de finalización del empleo. Contrato de servicios profesionales. Este contrato se utiliza para empleados que presentan servicios especializados como profesionales independientes. Contrato a tiempo parcial. Este contrato se realiza cuando un empleado trabaja a menos horas de las consideradas a tiempo completo. Contrato de teletrabajo. Este contrato de teletrabajo se utiliza cuando el empleado utiliza funciones fuera de las instalaciones del empleador y generalmente es desde su hogar. Contrato de prácticas o aprendizaje. Este es dirigido a personas que están en periodo de formación o aprendizaje en una empresa. El contrato de obra o labor. Este tipo de contrato se utiliza para empleados que son contratados con el fin de realizar tareas o proyectos específicos. El segundo punto es identificar las consecuencias que se producen por incumplimiento de los contratos privados. El incumplimiento de contratos privados puede conllevar a diversas consecuencias legales y financieras. En primer lugar, la parte infractora podría ser obligada a pagar los daños y perjuicios. Es así que se deberá compensar a las pérdidas sufridas por la parte perjudicada. En tercer punto, se relacionan y presenta un estudio de los principios que se aplican en los contratos privados. Están los siguientes: el principio de autonomía de voluntad, el cual se destaca por la libertad de las partes para poder establecer términos y condiciones del contrato de una manera voluntaria. Principio de buena fe. Este implica honestidad y lealtad en la ejecución de los contratos.
Principio de cumplimiento de buena fe, que se relaciona con el anterior, pero este implica que las partes deben cumplir sus obligaciones de manera diligente y de buena fe. Principio de legalidad. Este principio garantiza que los términos y condiciones del contrato cumplan con las leyes existentes y que el contrato sea legalmente válido. Principio de equidad y justicia. Este sugiere que los términos de contrato no deben ser excesivamente injustos para ninguna de las dos partes. Principio de cumplimiento obligatorio. En este se establece que las partes están obligadas a cumplir con los términos del contrato y el cumplimiento puede dar lugar a acciones legales y compensaciones. El principio de interpretación contractual. Estas son las palabras y términos utilizados en el contrato que deben interpretarse de acuerdo con su significado común y de conformidad con la anterioridad de las partes. Y por último, el principio de resolución de disputas, que en este, cuando surgen desacuerdos, las partes generalmente deben buscar resolver las disputas a través de mecanismos previamente ya acordados. Como cuarto punto, se analiza la diferencia entre lucro cesante y daño emergente. La diferencia fundamental entre lucro cesante y daño emergente radica en la temporalidad y naturaleza de las pérdidas. El lucro cesante se refiere a la privación de beneficios o ganancias futuras que una parte espera obtener, que no se materializó debido a algún incumplimiento contractual o ilícito. Por otro lado, el daño emergente se relaciona con pérdidas o costos directos y concretos de una parte que haya experimentado de manera inmediata. Quinto punto, define y explica qué es la responsabilidad civil contractual y extracontractual. La responsabilidad civil contractual se deriva del incumplimiento de un contrato entre dos o más partes. Cuando una parte no cumple con las obligaciones acordadas, puede ser considerada responsable de los daños y perjuicios resultantes. La responsabilidad civil extracontractual es la que surge cuando una persona causa daño a otra sin que exista un vínculo contractual entre ellas y se basa en actos ilícitos, negligencia u omisiones que causan prejuicios. Esto fue todo, muchas gracias.